Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Primeramente, mandarles un gran saludo a todos los que están presentes y pues siempre agradecerles por la oportunidad y el tiempo que se dan de estar en esta reunión, en este ciclo de seminarios que hemos llamado ETN Smile. Ya nos encontramos el día de hoy en nuestra quinta sesión, ya nuestra penúltima sesión de todo este ciclo de seminarios, que el tema de hoy de que se va a tratar es el corazón de los sistemas fotovoltaicos. Y bueno, siempre recordarles que esto se está realizando con el propósito de poder ayudar a nuestros compañeros que están representándonos en la Colombian Caribbean Conference en Colombia. Y pues para este día de hoy, como ya la mencioné, el tema que tenemos también es el corazón de los sistemas fotovoltaicos, topologías de inversores conectados a la red eléctrica. Y pues para el día de hoy nos está acompañando el ingeniero Edson Mendoza. Ingeniero, pues sin nada más que decir, el tiempo es todo suyo y pues agradecerles también por esta ayuda que nos está brindando, ¿no? El tiempo es todo suyo, ingeniero. Bien, buenas noches, señores. Les doy la bienvenida al curso, a la sesión del día de hoy. Voy a tratar de abarcar lo mayor posible. Les agradezco la comprensión del tiempo. Y vamos a iniciar, ¿no? Este tema de los sistemas fotovoltaicos, yo sé que uno que otro también vemos en alguna materia y todo eso. Si bien está más orientado a la parte eléctrica, ha sido posible su desarrollo gracias a la electrónica de potencia. Nosotros como ingenieros electrónicos también podemos satisfacer las necesidades hasta cierto rango de los sistemas fotovoltaicos, ya que tenemos ciertos conocimientos de sistemas eléctricos en baja tensión y demás, ¿no? Los sistemas fotovoltaicos actualmente en Bolivia, en el país, han surgido o se han lanzado, si vale el término, o se han abierto al público a partir de la gestión 2021, más o menos, que han lanzado el decreto supremo el gobierno, en el cual habilita que uno pueda generar su propia energía en un punto específico. Y a eso se le ha denominado generación distribuida, que consiste básicamente en generar energía mediante sistemas no convencionales, mal llamados no convencionales, es decir, fuentes de energías renovables. ¿No? Esto con el afán de, pues, mitigar el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Y sabemos actualmente cómo estamos en el país en cuestiones energéticas, y esto nos cae como anillo al dedo actualmente, ¿no? Y un campo que va a exigir bastante profesional es los sistemas fotovoltaicos. Actualmente hay alguna que otra empresa, más que todo en Santa Cruz, que se dedican a este tema del desarrollo. Ya vamos a dar un primer pantallazo de en qué consisten estos sistemas y luego vamos a abarcarnos más que todo al inversor, ver de qué está constituido, qué etapas tiene para la transformación de la energía y en función de eso cómo trabaja, ¿no? Como les comentaba, tal vez uno que otro ha tenido experiencia o tiene conocimientos de cómo se utilizan los paneles solares o módulos fotovoltaicos. Antiguamente, y más que todo ahora, sí se hace o se sigue realizando ese tipo de uso, pero no es tan comercial. Básicamente conectabas un panel solar, instalabas un panel solar, tenía un regulador, un inversor y una batería, ¿no? En ese sentido, tú podías generar energía y consumir, si vale el término, energía renovable. El tema con ese sistema es que es muy costoso. El tema de las baterías hace que el proyecto se eleve en más del 50%, ¿no? Mil disculpas. En ese sentido, se ha desarrollado una nueva tecnología que lo que hace es eliminar las baterías y eliminar el regulador. Lo único que lleva básicamente este sistema fotovoltaico conectado a la red es un panel solar, un módulo fotovoltaico y un inversor. Este se conecta directamente a la red y en función de eso va generando conjuntamente con el sistema eléctrico que tenemos en el domicilio incluso, ¿no? En ese sentido, tú puedes satisfacer la demanda energética que tú tienes en un determinado lugar.
Vamos a ver un poquito de cómo está la situación, porque nos compete como electrónicos también mucho esto, más que todo en el aspecto de la parte electrónica del inversor y posibles fallas. Ya de preámbulo o de inicio puedo comentarles que todavía actualmente hay modelos y marcas de inversores que tienen garantía de 3 a 5 años, hasta 10 incluso los Huawei, ¿no? Que es una marca muy reconocida en el ámbito electrónico más que todo. Pero si bien nosotros estamos a una distancia muy grande del resto del mundo en cuanto a penetración de las energías renovables, ya se ha visto en otros países que están fallando los inversores. Y un campo muy atractivo para la parte electrónica es justamente satisfacer el área de detectar esas fallas, en donde se ha generado la falla en el inversor, en la parte electrónica. ¿Por qué? Porque el inversor, si es que tiene un periodo bien de garantía de 10 años, la empresa que te vende, es decir, el fabricante, no cubre la garantía si tú haces una mala instalación o algún problema en el sistema de la red. Y teniendo en cuenta que el inversor es prácticamente más del 60% del costo de un proyecto, pues muchas empresas van a ir tendiendo a repararlos y no a comprar o adquirir otro producto. Más que todo si este sistema todavía no ha tenido la recuperación, el TIR, el tiempo de retorno de la inversión, con mayor razón van a tratar de reparar este equipo y buscar el dónde está la falla. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Aparte de todo este dimensionamiento que también podríamos hacerlo, que no es tan complejo, cosa que no vamos a ver en este curso, pero sería interesante verlo. Vamos a ver un poco de un pantallazo de cómo estamos actualmente, de la parte mundial y la parte del país, ¿no? La penetración de las energías renovables, pues, ha alcanzado niveles históricos, ¿no? Sobre todo en los últimos años, más que todo, si hablamos del nivel sudamericano, ha penetrado bastante, con bastante fuerza en México, en Chile y en Brasil, que Brasil, con toda la demanda energética que tiene actualmente, ha llegado a satisfacer su necesidad con energías renovables. No, en el país actualmente, si bien tenemos una penetración lenta, pero ya se han dado los primeros puntapiés o los primeros hitos para poder seguir evolucionando la penetración de las energías renovables, ¿no? Sabemos que estamos no solamente en una crisis energética a nivel país, sino estamos en una crisis energética a nivel mundial. No podemos nosotros depender de las fuentes de combustión normal o las convencionales, ¿no? Necesitamos migrar a las renovables por un tema no solamente del cambio climático, ¿no? No solamente para llegar a cambiar el tema de la matriz energética y generar menos contaminación, sino va para el hecho de tener una dependencia, un nivel de dependencia de todo el sistema eléctrico que actualmente tenemos en el país. Vemos, por ejemplo, que la potencia y la capacidad de la energía renovable, más que todo la solar, y es por eso que me aboco a este punto, ha tenido una penetración muy grande en los países, por su fácil instalación, sus bajos costos de mantenimiento. No es lo mismo hacer el mantenimiento a una turbina, por ejemplo, o a una turbina eólica, que hacer a un mantenimiento a un módulo fotovoltaico, ¿no? Son dos criterios que hacen que la energía solar pueda penetrar con mayor facilidad en un país, ¿no? Tú agarras un panel, lo instalas en tu techo y se acabó, ¿no? Algo así de sencillo. Y no le das más mantenimiento que limpieza y algo de ajuste en los elementos mecánicos, los pernos y demás elementos mecánicos que lo sujetan, ¿no? Entonces, esa facilidad ha permitido que la energía solar tenga una penetración masiva, ¿no? Frente, por ejemplo, a las otras tecnologías. Y eso hace justamente que la tecnología avance de sobremanera, ¿no? El hecho de que tengamos energía solar a cero costo hace que esto sea bastante rentable, porque tu inversión inicial que tú vas a hacer no va a demandar un constante
una constante erogación en el tema del combustible. Lo mismo en los autos eléctricos, que ahí es donde nosotros también como electrónicos podemos ir creando fuentes de trabajo y empleos o emprendimientos. No olvidemos que el auto eléctrico funciona con una batería, un motor y un inversor también, ¿no? Entonces, la penetración que tienen estos sistemas actualmente en el nivel mundial es muy grande. Y no solamente acá en el país estamos, si vale el término, esperando, porque obviamente no es algo que se vaya a dar muy rápido, pero sí están actualmente los sistemas penetrando bastantemente, incluso la electromovilidad, como le llaman acá. Entonces hay que tener en cuenta nosotros como ingenieros electrónicos que podemos abarcar estos campos. ¿Por qué? Porque gracias a la electrónica de potencia es que se han ido desarrollando estos métodos. Y vamos a ir viendo por qué y en dónde actúan. Podemos ver, y esto es para conocimiento general, que el mayor generador o la capacidad de energía renovable mayor y el mayor fabricante de estos equipos es China, con 316 gigavatios actualmente, que no es superado ni por la mitad de Europa, que apenas tiene 81 gigavatios. Y esto hace posible que ellos prácticamente desarrollen todo el sistema que comprende el tema de los inversores, la electrónica, el control y todo lo que conlleva poder adaptar la energía que nos proporcionan los módulos a energía que nosotros utilizamos, es decir, un 220 si vale el término, ¿no? En nuestros domicilios. Entonces, la capacidad que tiene China actualmente para desarrollar esta tecnología ha hecho posible que se pueda distribuir a lo largo del mundo, si vale el término. Y de hecho, como comentario, si alguno, Dios mediante, que conozco, les comento un par de ingenieros electrónicos colegas que hacen diseño y dimensionamiento de estos sistemas, ¿no? Que es otro mundo, en el cual yo conversaba con ellos y se dedican a estos temas que hacen la importación de los módulos, y también con fe les puedo dar que China actualmente fabrica todos los módulos fotovoltaicos. ¿Y qué es lo que hacen las empresas, si vale el término, distribuidoras? Lo único que hacen es captar el módulo, ponen el marco, sueldan los conectores y demás, y ponen su logo. Y hacen pensar que son de diferentes orígenes, de diferentes estados y demás, ¿no? Americanas, australianas y demás, pero no, todas son chinas. El mayor fabricante de celdas de silicio es China, ¿no? Entonces, bastante tema está gobernado por China, ¿no? En este aspecto. Como podemos ir viendo, el tema de la incursión de estos sistemas, pues, ha sido masiva en todo el mundo incluso, ¿no? Por la capacidad que tenemos nosotros para generar acá en Bolivia, es muy rentable hacer sistemas fotovoltaicos actualmente en Bolivia. Sobre todo, les digo, sería interesante hacer un curso de dimensionamiento, pero les puedo decir que actualmente La Paz, Oruro y Potosí tienen los mayores niveles de radiación solar en todo Bolivia. Es decir, acá en La Paz, Oruro y Potosí podemos desarrollar, si vale el término, con menor cantidad de módulos, una determinada cantidad de energía, cosa que no pasa en Santa Cruz. Pero actualmente yo les puedo comentar que en Santa Cruz está gobernando estos sistemas, ¿no? Hay mayor cantidad de industrias que ya se han instalado estos sistemas, más que acá, ¿no? Acá, no sé, debe haber unas 30, más o menos, no tengo el dato actualmente concreto. Hasta la última vez que vi eran unos 30. Pero en Santa Cruz probablemente nos tripliquen la cantidad. Entonces, nosotros tenemos que entender estos sistemas para poder desarrollarlos. Pero vamos entrando ya al tema, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar la energía del sol o la energía fotovoltaica. Es una energía que procede del sol, lógicamente, pero ¿qué es lo que hace? Utiliza el método fotoeléctrico. Al igual que ustedes, o que nosotros, perdón, en algún laboratorio de electrónica hemos utilizado un fotodiodo o un elemento que con
con el accionar de la luz, cierra un circuito o cierra sus terminales. Entonces, de igual manera, al accionar o al impactar la luz en las celdas de silicio de un módulo, esto hace el efecto fotoeléctrico y hace que los fotones que tienen el silicio en su composición se empiecen a mover. Ese movimiento de estos electrones hace que se genere una corriente eléctrica. Básicamente, lo que estamos diciendo con esto es que un módulo fotovoltaico es una fuente de corriente. En el laboratorio hemos visto muchas veces una fuente de corriente. Igualito. El módulo fotovoltaico recibe la radiación solar, lo convierte en corriente eléctrica. No es un generador de voltaje, es un generador de corriente. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros tenemos que controlar? Es la corriente, ¿no? Básicamente este es un sistema fotovoltaico. No tenemos una serie de módulos en la parte superior, una cantidad que puede variar lógicamente en función del proyecto. Va a ir conectado a un stream box, que es una caja de protecciones, es un tema de la parte eléctrica, y esto va conectado a un inversor fotovoltaico. ¿Cómo trabaja el inversor? ¿No? El inversor va a recibir la corriente que genera mis módulos y lo va a transformar, que es de tipo, perdón, corriente continua, ¿no? Mis módulos generan corriente continua, y lo va a transformar en corriente alterna de tipo o de uso general, es decir, en este caso el 220 que tenemos en el domicilio. Internamente hace toda la conversión, tiene una entrada, una salida, y eso es lo que podemos conectar. Esa salida podemos conectar directamente, y así funciona, directamente a la salida del medidor que tenemos en el domicilio. Lo conectamos directamente y nosotros podemos hacer uso de la energía que estemos generando, y el medidor que tenemos en nuestras casitas ni se va a dar cuenta que tenemos el sistema. Ni se va a dar cuenta, porque vamos a estar autoconsumiendo nuestra propia energía, ¿no? Les decía, los módulos son una fuente de corriente. ¿Qué va a significar esto? Que yo necesariamente, no para todos los casos, va a depender del proyecto, pero por lo general los fabricantes de inversores lo que están haciendo es que la mayoría de los proyectos se conecten estos módulos en serie. La mayoría, casi todos es. Entonces, al conectar en serie, lo que yo voy a sumar es el voltaje, como cualquier tipo de circuito en serie, ¿no ve? Voy a sumar el voltaje y voy a mantener la corriente. ¿Por qué? Porque quiero que el voltaje que tiene, que es fijo, el voltaje de cada módulo fotovoltaico es fijo, depende del silicio, ¿no ve? Sabemos cuánto más o menos es el tema del silicio, que va rondando por el 0,6, y multiplicamos por la cantidad de celditas que tiene un módulo. Un módulo aproximadamente, en términos generales, está rondando entre 30 a 40 voltios, un solo modulito, y una corriente entre 15 hasta 20 amperios. Entonces, para yo satisfacer las necesidades, voy a tener que conectar muchos en serie para poder generar el voltaje necesario, y vamos a ver, conforme vayamos avanzando, cómo trabaja mi inversor en la parte de continua. ¿Por qué? Porque va a tener un voltaje elevado, una corriente que va a variar, perdón, un voltaje elevado fijo, y una corriente que va a variar en función de la radiación solar. Entonces, prácticamente yo tengo una fuente de corriente variable, y el inversor tiene que ser capaz de detectar, esta variación de corriente, porque no olvidemos, no es la misma radiación solar a las 8 de la mañana, a las 10, 12 y a las 2 de la tarde, o a las 5. Tenemos diferentes niveles de radiación. Incluso puede variar si tenemos el día o el día está nublado, puede variar la radiación. Y ojo, como comentario aparte, les puedo comentar que incluso estando en días nublados, el módulo fotovoltaico va a generar energía, ¿no? Por el criterio de la radiación difusa, que es una radiación que pues es básicamente reflejada de las nubes. Lógicamente no va a generar lo mismo que un día soleado, pero va a seguir generando. Básicamente un proyecto real, los pueden ver en pantalla, que es una serie de módulos, o también llamado cadenas,
que se conectan directamente a las protecciones del inversor. Es el mismo esquema, pero en real. Este se conecta a un inversor, el inversor tiene un sistema de comunicaciones y tiene su salida en corriente alterna que se va a conectar directo al medidor. Acá como preámbulo, tal vez a uno de ustedes les puedo dar algunas ciertas ideas de proyecto. Por ejemplo, en este caso sí vamos a ver la parte eléctrica, electrónica del sistema, pero este sistema o el inversor propiamente dicho tiene un sistema de comunicaciones, ¿no? Se conecta por vía Ethernet. ¿Y para qué? Para registrar los datos de generación y registrar los datos de consumo de tu domicilio. Y te va a dar un parámetro de cuánto está generando el día, a la hora, al año, al mes y demás, para que tú tengas un histórico de todos esos datos y puedas ver qué día se genera más, qué día se genera menos. El problema, por ejemplo, un problema que pueden ver actualmente o que estoy viendo actualmente el desarrollo de estos proyectos es la comunicación. ¿No? Estos inversores necesitan una comunicación, como les decía, Ethernet, pero a veces necesito comunicar una serie de inversores, porque en un proyecto grande muchas veces no solo se conecta un inversor, se conectan unos 2, 3 o hasta 4 inversores en paralelo para que lleguen a satisfacer la necesidad, ¿no? Entonces, en la parte de la comunicación entre estos inversores es muy importante. Tienen su propio protocolo para hacer la lectura de datos, por ejemplo, de tensión y corriente que se está generando, el protocolo Modbus, ¿no? Y la interacción entre estos mismos. Y otra parte que sería interesante, si bien los sistemas fotovoltaicos actualmente se desarrollan para una determinada capacidad, no están sujetos, la mayoría, ¿no? Por temas económicos, no están sujetos o adaptados a un crecimiento. Es decir, si yo lo instalo ahorita una cierta capacidad y por decirles en la casita vivimos ya 5 familias y llegamos a consumir más, en algunos sistemas se puede escalar, es decir, duplicar la capacidad instalando más módulos. Pero para eso tendrías que ponerte un inversor de mayor potencia y eso significa mayor costo. Entonces, generalmente se dimensiona de acuerdo al consumo actual de la casa. Si tú consumes pequeño, te dimensionas pequeño. Y si tú en el tiempo vas a ir creciendo, lo que generalmente se hace es instalar un segundo sistema con un segundo inversor. Y ahí radica el otro problema donde podemos atacar como electrónicos, que es no todos los inversores y toda la gama de inversores y fabricantes va a estar disponible de acá a 10 años. Puedo instalarme un fabricante ahora con un protocolo de comunicación individual y cuando quiera escalar el sistema puedo instalarme otro sistema con otro inversor de otro fabricante, ¿no? Y estos dos no son compatibles porque no son los mismos fabricantes. Entonces tengo que desarrollar, y ahí hay un problema que todavía no hallamos solución, es cómo centralizar estos datos. Cómo centralizar diferentes protocolos de comunicación de diferentes inversores que en una sola, ya sea aplicación, página web o algún programa que se desarrolle, pueda yo tener los datos de ambos inversores al mismo tiempo, pese a que sean de diferentes fabricantes con diferentes protocolos y demás. ¿No? Una parte donde también podemos atacar es ese tema de las comunicaciones. El inversor internamente está básicamente el circuito que tiene es ese que ven en pantalla. Tiene componentes clave como filtros, convertidores DC-DC, un seguidor del punto de máxima potencia, que es la parte más importante que vamos a ver, un transformador de baja frecuencia, un sistema de monitoreo y las protecciones internas que tiene el inversor. El inversor físico lo ven en la página, en la parte izquierda, que ahí está, por ejemplo, conectados los módulos, ahí de un cable o un conductor color rojo, la parte de comunicaciones con un cable UTP, un cable Ethernet y la salida, ¿no? Internamente ese inversor va a tener la parte DC-DC, de lo que les decía. La primera parte es los sistemas
solar, es decir, los módulos fotovoltaicos. Estos van a generar la corriente continua en función de la radiación, convierten esta luz y lo vuelven en corriente. A esto va a entrar, perdón, una etapa o un filtro, ¿no? Generalmente este filtro es suavizar cualquier tipo de ruido o fluctuaciones que pueda haber del voltaje. Vamos a ver que si bien les he dicho hace unos momentos que el voltaje es constante, no es tanto así en la vida real, pero tampoco su variación es grande. Pero vamos a ir viéndolo, ¿no? El filtro asegura que esta señal que va a ingresar, o el voltaje que va a ingresar en esta parte, el filtro va a garantizar que pase a la siguiente parte, que es el convertidor de DC-DC, esté lo más libre de imperfecciones, ¿no? Sabemos que es un capacitor prácticamente en corriente continua, ¿no ve? Este convertidor DC a DC también lo hemos visto nosotros, ¿no? Este es un regulador de voltaje que básicamente lo que hace en muchos casos es elevar el voltaje de salida de los módulos para poder trabajar, ¿no? Lo ajusta a un nivel óptimo para la conversión de corriente alterna. ¿Qué les decía yo? Les decía que los módulos, señores, no generan una corriente ni un voltaje estable. La variación de voltaje es muy pequeña, muy pequeñita, pero varía. Y la variación de corriente sí es más grande, más variable, y tiene que trabajar con eso de tal manera de que a la salida de este conversor DC-DC yo tengo una tensión constante. ¿Para qué? Para que otra vez le aplique un filtro y me ingrese a lo que es la parte del inversor que va a convertir mediante IGBTs la corriente continua en corriente alterna. Pero este inversor no me va a poder trabajar si tengo una corriente continua y una tensión continua variable, ¿no? Tiene que ser una tensión y corriente continua estable. Y eso va a pasar con el convertidor DC-DC porque mis módulos no me generan de forma continua ni estable esa voltaje y corriente. Pero ¿cómo me va a transformar ese convertidor DC-DC? Es básicamente con la función MPPT. Y vamos a ir viendo qué es poco a poco, ¿no? Tiene la parte del inversor que mediante IGBTs convierte de DC a AC, ¿no? Eso es básicamente ya la salida en corriente alterna. Tengo nuevamente un filtro, esta vez puede ser un filtro LC, LCL o un filtro LC también, perdón, valga la redundancia, que lo que hace es básicamente filtrarme el tema de la energía alterna lo más estable posible. Va a ir a un sistema de monitoreo y a unas protecciones y puede ir a un transformador opcional. No es ya muy aplicable ese transformador, se conecta directamente a la red. Y la parte más importante en este sistema, aparte del sistema conversor, porque el inversor es bastante sencillo, son IGBTs conectados que básicamente trabajan para convertir la corriente continua. Pero la parte aquí interesante es el convertidor MPPT, que lo que hace es convertir un voltaje muy variable y una corriente muy variable, y un voltaje poco variable, perdón, en una tensión de salida continua casi constante. Pero eso, ¿cómo va a trabajar? Con un sistema de control. Y ese sistema de control es lo que se denomina MPPT. No vamos a ir viendo eso. Los módulos fotovoltaicos, ya les he explicado, básicamente capturan la energía solar. Lo que hacen es convertirla a una intensidad de corriente, ¿no? Ahí pueden ver módulos. Como datos adicionales puedo decirles que estos módulos actualmente miden 2 por 1 metro, son bastante grandecitos, ¿no? Y ya les he dicho el voltaje y la corriente que maneja, ¿no? Aproximadamente casi la mayoría de los fabricantes maneja entre 15 a 20 amperios y de voltaje 40 voltios, 30 voltios más o menos. Yo puedo conectarlos en serie, ¿no? No olvidemos que nosotros, al hablar de silicio, nosotros ya optamos o ya tenemos en mente que estas células solares o estas celdas solares tienen un voltaje de operación mínimo, que ya viene de fábrica. Una sola celdita pequeña, que es la unidad básica, tiene aproximadamente 0,65 voltios.
¿no? En circuito abierto. Es por eso que se conecta, mira, aquí hay una sola celdita y se conectan un montón de celditas en serie. Y eso conforma un solo módulo. Y ese módulo se conecta en serie con otro módulo y otro y se forma una cadena. Es decir, básicamente se conectan en serie toditos. Va a depender del silicio, existe monocristalino y policristalino. El monocristalino es el más puro, el silicio más puro que existe, es decir, el panel más puro, y el policristalino está formado por diferentes tipos de cristales de silicio, que eso hace que sea un poco menos eficiente y tenga algunas variaciones en la característica, que antes, señores, el costo entre ambos paneles sí variaba, pero ahora prácticamente se ha llegado a estabilizar y se está utilizando en la mayor de las, ¿cómo se llama?, de los proyectos, el monocristalino, por su eficiencia y demás, ¿no? Algo que quiero que entiendan y que necesitamos conocer es justamente las características de un módulo eléctrico, porque de esa manera vamos a entender qué es lo que hace el MPPT, que es prácticamente la parte que ha podido revolucionar este sistema, el control o el seguidor del punto de máxima potencia, MPPT, ¿no?, en inglés. Un módulo fotovoltaico tiene esas características que ven en pantalla, ¿no? Yo tengo la potencia máxima, el voltaje BMP máximo, la corriente IMP máxima, el VOC, que sería el voltaje de circuito abierto, y la corriente de cortocircuito, que sería cuando yo literalmente conecto las terminales de salida de un módulo, que lo puedo hacer sin ningún problema. Si ustedes tienen un módulo fotovoltaico y si lo conectan entre sus terminales, no va a pasar nada. No es como la corriente eléctrica en alterna que tenemos en la casa, ¿no ve? Si ustedes conectan las dos terminales, pues va a dar un cortocircuito y un fogonazo. En el caso de los módulos, no pasa eso. Tú puedes conectar las dos terminales entre sí, ¿no? Y acá hay dos características que quiero recalcar y que quiero que lo tomen muy en cuenta. Los módulos fotovoltaicos no son sistemas, como les decía, ¿cómo les puedo explicar? No tienen una fuente, si vale el término, estable. Como van dependiendo del tema de la radiación, sus parámetros son muy variables, ¿no? A las 10 de la mañana les puede estar dando 400 vatios, a las 11 420 y al mediodía 450. Y va a ir bajando. Entonces, mi inversor está capacitado para poder trabajar con todas estas. Pero entonces, ¿cómo yo puedo saber de cuánto es un módulo, no ve? Yo básicamente lo que tomo en cuenta es la potencia de las características de placa que están testeadas, si vale el término, a ciertas condiciones. A una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, a una temperatura de 25 grados centígrados y a una masa de aire de 1.5. ¿No? Para dimensionamiento se puede entrar en análisis de estos tres casos, o de estos tres variables, perdón, pero para nuestro objetivo, básicamente, nunca vamos a tener estas condiciones. Y tal vez puedo hacer una analogía. Muchas veces, tal vez los que tienen vehículo o sus papás o incluso ustedes han podido adquirir, siempre les dicen a la hora de comprar, ¿no? Si se compran de casa, les dicen, miren, les va a rendir 20 litros por kilómetro, por ejemplo. Estoy botando un valor arbitrario, pero esto en la realidad no es así. ¿Por qué? Ustedes pueden recorrer esos 20 kilómetros si es caja mecánica, en primera, pueden recorrer en segunda, puede haber, y así sucesivamente. O en el camino puede ser un camino no lineal, puede haber subidas, puede haber bajadas. Entonces, no es ese dato que les da de los 20 litros por kilómetro, no es un dato fiable, porque ese vehículo ha sido testeado en condiciones de laboratorio. Lo mismo los módulos, los datos que ven ahí han sido testeados en condiciones de laboratorio, mismos que en la vida real no se van a replicar, ¿no? Es por eso que la variación de estos valores hace que el sistema de control del inversor sea muy robusto para poder estar
frente a estas variaciones, ¿no? Hay dos tipos de condiciones, las STC, que les decía que son las condiciones donde actúa en un laboratorio, ¿no? Que no se van a replicar en la vida, y las condiciones NOCT, que son las condiciones que se asemejan un poco más a lo que es la vida real, ¿no? Por eso las dos condiciones están descritas en un módulo. Para poder entender cómo trabaja y qué cosas le afecta a mi módulo, yo tengo que ver cómo es su modelo eléctrico de una célula fotovoltaica. Voy a agarrar una sola celulita que está en todo el panel o el módulo y voy a hacer su circuito equivalente y la ecuación que gobierna este modulito. Y ahí tal vez probablemente más de ustedes ha visto o ve algo familiar, ¿no? En esa ecuación, ¿no? Podemos ver que las variables se me asemejan, ¿no? A la ecuación de funcionamiento de trabajo de un diodo, ¿no? Es bastante similar. Y es porque, como les decía, el módulo fotovoltaico básicamente es un diodo. Trabaja de esa manera. Entonces, un diodo teníamos, o sabemos por circuitos que tiene básicamente es una función que no es lineal, que tiene una parte continua y luego tiene un punto de ruptura donde puede dispararse sus valores propios de cada diodo. Lo mismo los módulos, tienen una parte muy, si vale el término, continua, y de ahí pueden llegar a dispararse sus valores hasta cierto punto, ¿no? Entonces, con esta ecuacioncita que podemos ver, conectándole una resistencia externa en los terminales del circuito, yo voy a sacar la gráfica o las curvas de un módulo fotovoltaico, ¿no? Como ven en pantalla, hay dos tipos de curvas, que es la curva IV o VI, voltaje corriente, y la curva PV, que es la curva voltaje potencia. ¿Cómo las voy a obtener? Les decía, uno, dejándolo en circuito abierto y midiendo las terminales, el voltaje, y lógicamente aquí voy a tener corriente cero, y cortocircuitando las terminales y midiendo el tema de la corriente, porque el voltaje voy a tener cero. Y ahí es donde entran dos puntos muy críticos de cómo se dimensiona o cómo es la curva característica de un módulo fotovoltaico. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, yo tengo la corriente y tengo el voltaje. En el punto donde la corriente o el voltaje cero, perdón, es en el punto en vacío. Tengo 1, 2, 3, 4 curvas. ¿Qué las hace variar? Es la irradiación solar. Cuanto mayor irradiación tengo, esta corriente va a ser mayor. Y en la parte del voltaje, o en el eje del voltaje, perdón, yo voy a tener una variación con la radiación mínima, si se dan cuenta. La variación entre las curvas es mínima. Es decir, con esto puedo concluir que el voltaje prácticamente no varía mucho en función de la radiación solar. Lo que va a variar es la corriente. Y esa es la curva que trabaja. Y por si acaso, esta curva que ven en la parte izquierda es de un módulo a cualquier hora del día. A cualquier hora del día. Esto puede ser a las 10 de la mañana, 400 vatios por metro cuadrado, trabajar de manera constante hasta cierto punto, si se dan cuenta. Ahí están marcados los puntitos. Y luego decaer en voltaje, ¿no? Puede ir incrementando, incrementando y luego decaer. Pero si pasa, por decirle, lo ideal es, o bueno, la tendencia normal es que vaya creciendo hasta llegar a los 1000 watts por metro cuadrado, que aproximadamente al mediodía es donde da ese valor, y voy a tener mayor corriente, pero un voltaje va a variar un poquito del voltaje en circuito abierto, pero no va a ser grande. El problema es que yo puedo tener 1000 watts por metro cuadrado a las 12 del mediodía, pero si pasa una nube en esos momentos, por más que sea a mediodía, mi corriente va a caer. Va a caer, porque yo dependo directamente de la radiación solar. Y la parte o el gráfico de la derecha, yo tengo las curvas en función de la temperatura.
Porque no olvidemos que la radiación solar, si bien es una fuente de energía, también proporciona una fuente térmica, es una fuente de calor. Entonces yo debo analizar dos cosas en mi módulo: cómo actúa la corriente y cómo actúa la temperatura. En el caso de la temperatura, si ustedes pueden ver, lo que va a variar es el voltaje. A mayores temperaturas, miren, 0, 25, 50, 75, el voltaje decrece. Pero la corriente tiene una variación mínima, no tan perceptible. Entonces, si se dan cuenta, esto prácticamente es algo análogo, ¿no? En teoría. Tengo la radiación solar que me da mayor corriente y tengo la temperatura que me da menor voltaje o hace que reduzca mi voltaje. Y en función de eso, como nosotros vemos que estos valores se pueden presentar a cualquier hora del día, no son constantes, tanto la radiación solar como el tema de la temperatura son factores muy variables, se ha desarrollado un algoritmo que se llama MPPT o MPP de inicio. ¿Qué es el MPP? Es el punto máximo de cada una de estas curvas. Es el punto máximo. ¿Por qué? Nosotros sabemos de transferencia de potencia en circuitos 1, que cuando yo, si quiero obtener la mayor transferencia de potencia de una determinada fuente, ¿yo qué tengo que hacer? Conectarle una determinada resistencia, ¿no? Que va a variar en función de los cálculos que yo haga. De igual manera esto funciona. Busca, el inversor lo que hace es, si vale el término variar, una resistencia conectada a la salida de los paneles, y lo que hace es buscar la máxima transferencia de potencia posible en ese momento. Y eso es lo que funciona, o de esa manera es como funcionan los algoritmos MPPT. Van a buscar de estas curvas que varían a una hora del día o en el día, va a buscar el punto máximo de estas curvas para poder entregar la mayor energía posible en ese momento. Entonces ahí es donde va a actuar mi conversor DC-DC, y al tener una entrada variable lo que va a hacer es convertir esa entrada variable de máxima potencia, lo va a convertir a una tensión constante y a una corriente constante también. Una serie de configuraciones que existen actualmente en el desarrollo de estos proyectos nos va a permitir que el hecho de conocer cómo actúa mi inversor en la parte electrónica, yo puedo conectar, por ejemplo, paneles en serie en la parte DC-DC, una serie de cadenas o paneles en serie, y estos conectarlos en paralelo para poder tener, ¿qué? Mayor corriente, ¿no? Porque en serie voy a tener la misma corriente, no voy a tener ganancia de corriente, pero en paralelo voy a tener ganancia de corriente. De igual manera puedo conectar, y hay los sistemas que conecto una serie, una cadena de módulos a un solo inversor. Es lo que les decía cuando yo hago crecimiento del sistema, ¿no? Módulos en serie a un determinado inversor, y en corriente alterna estos inversores se van a ir interconectando en paralelo. Existe también eso. También existe que yo pueda conectarlo, que es lo más común ahora, un string a un determinado inversor que tiene un MPPT, pero el mismo inversor tiene otro MPPT, que esto es lo más común. ¿Esto qué me va a permitir? Que los módulos los pueda conectar en diferentes orientaciones. No hemos visto un poco de este tema del desarrollo, pero los módulos yo los puedo poner a cualquier orientación que yo quiera, a cualquier ángulo. Y lo que este sistema me permite es que pueda ponerlo a diferentes ángulos para poder hacer la conversión. Y ahora, actualmente, el desarrollo más novedoso, y ahí es donde también vamos a entrar nosotros, los inversores, si bien les he dicho que pueden conectarlos, una serie de 2, 3, 4, 5 o 20 a un solo inversor, ahora ya se han desarrollado los microinversores, ¿ya?
Los microinversores son prácticamente para cada módulo un inversor pequeñito, ¿no? Y estos se conectan en alterna. Esto se ha desarrollado porque al conectar en serie, una serie de módulos, estos pueden sufrir afectación por alguna determinada sombra. Y si afectas un solo módulo de una serie, estas curvas van a variar. Tremendamente van a variar. O sea, ya tengo tres factores donde afecta o donde interviene mi inversor. Irradiación, temperatura y posibles sombras. Me evito el tema de la afectación por sombras utilizando microinversores, porque cada modulito va a tener el mismo trabajo del inversor. Veíamos el tema de la conexión, de las configuraciones en cadena, que la mayoría de las aplicaciones es así, que va a entrar a un regulador y todo el proceso que ya hemos visto, ¿no? Con cada MPPT independiente. Podemos también ver, como les comentaba, la conexión de cada forma de estos inversores. Puede surgir diferentes modalidades de conexión en la parte alterna, ¿no? Como les decía, al trabajar con un inversor que conecta módulos en serie, existe una serie de, no llamarlos problemas, pero sí consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para poder conectar a cada MPPT independiente y que pueda tener la etapa del DC, por ejemplo, que sea lo más estable posible y optimizar las características de la parte final, que sería la corriente alterna. Esta es la configuración de un sistema, de un inversor, por ejemplo, de 100 kilovatios, es el diagrama que ven en la parte derecha. Les decía que cada una de estas entraditas es para un módulo fotovoltaico. Tengo la parte de, bueno, básicamente es un switch, un SPD, que es una protección contra sobretensiones, y lo más importante es esto, nosotros tenemos un MPPT. Nosotros sabíamos que un MPPT hasta ahora es un seguidor del punto de máxima potencia que nos va a entregar la mayor cantidad de energía posible, la máxima transferencia de potencia. Y ya hemos visto que va un inversor, un filtro de salida, un filtro contra interferencias y demás, ¿no? Básicamente es este diagrama que existe en todos los fabricantes. Pero ¿cómo trabaja? Ahí está la parte un poco compleja de cómo vamos a entender de cómo trabaja y poder detectar el tema de las fallas, ¿no? El algoritmo MPPT trabaja de una manera que yo tengo métodos para detectar, para seguidores del punto de máxima potencia para sistemas fotovoltaicos. De hecho, hay un montón para estos sistemas. Pero los más convencionales básicamente lo que hacen es justamente registrar las técnicas, por ejemplo, en el primer caso el método fraccional, el método Hill-Klein-Bein, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la lógica en base de redes neurales, que básicamente estos tres que van desde el método fraccional no son tan comunes, ¿no? Más se basa en el primer método que utiliza, observa y lo perturba y observa, que es el algoritmo PO, que vamos a ver, PIO, que vamos a ver, que lo que hace es básicamente ir testeando cada cierto tiempo o cada cierto ciclo, va a testear cómo está la corriente y el voltaje en la parte continua. Y constantemente con ese testeo, esa perturbación y observación, lo que va a hacer es variar una resistencia interna que va a conseguir la máxima transferencia de potencia, ¿no? Los sistemas conectados a la red pueden estar compuestos por unos escenarios de energía de conversión, es decir, yo puedo tener diferentes MPPTs para cada sistema, como ya hemos visto. Por lo tanto, el sistema de control va a ser independiente para cada MPPT, lo que va a permitir justamente que cada
MPPT, cada entrada del inversor, actúe de manera diferente. Cada uno va a actuar de manera independiente a los otros MPPTs. Pero ¿cómo actúa? Los algoritmos de Hill-Kleinbank son métodos más populares utilizados en la práctica. ¿Por qué? Porque son simples y se deben más que todo a este algoritmo que básicamente, ¿qué utiliza para encontrar el punto de máxima potencia? Uno, va a medir en la parte, en el encabezado, va a medir voltaje y corriente de los paneles solares en tiempo real. Con estos valores va a pasar a calcular la potencia por el producto de los dos y va a comparar. Este algoritmo para funciones MPPT va a comparar la potencia calculada en el paso anterior con la potencia de la iteración anterior, como un ciclo como que ya conocemos, ¿no ve? Va a comparar, va a hacer una comparación con el ciclo anterior. Si esta nueva potencia es mayor que la potencia de la iteración anterior, es decir, en el caso K-1, que sería la parte anterior, avanza al paso 3. Si no, avanza al paso 4. Si es sí, nos vamos acá. Si la nueva potencia es mayor, sí. Eso indica que el sistema está acercándose al punto de máxima potencia. Y ahora el algoritmo lo que va a hacer es evaluar el voltaje actual, si es mayor que el voltaje anterior. O sea, por eso se llama perturbación-observación. Lo que va a hacer es testear el valor anterior con el valor nuevo. No olvidemos, y les reitero, que los sistemas van cambiando constantemente, por el tema de la radiación, el tema de la temperatura y demás. Si el voltaje actual no es mayor, se disminuye el voltaje en el siguiente paso, en este paso, ¿no? Si no es mayor, en esta parte se va disminuyendo el voltaje. Y ese voltaje de referencia que teníamos se ajusta con los cambios en la potencia. Es decir, el estado K-1 que teníamos, el anterior, si es menor, se va ajustando a lo que me ha dado el valor, ¿no? En el caso de la disminución de potencia, sería que sería en el caso que me voy por no, en el diagrama de flujo. Si en este caso es menor que la potencia de la iteración anterior, eso indica que el sistema se ha alejado del punto de máxima potencia. Es decir, mi sistema no me está generando la potencia de referencia. Y similar al paso interior, lo que va a hacer es comparar el voltaje medido con el voltaje anterior. Si el voltaje actual es mayor, esto debe disminuirse para acercarse al MPPT. Y si el voltaje actual no es mayor en este caso, el voltaje se incrementa. El algoritmo termina y cierra el ciclo y retorna, ¿no? Repitiendo este proceso cada cierto tiempo en función del fabricante. Por eso se llama seguidor de máxima potencia, porque este algoritmo constantemente va testeando las condiciones en las que me está entregando mis módulos fotovoltaicos. ¿Qué voltaje, qué corriente me está entregando? Y en función del punto de referencia que yo tenga, el algoritmo se va a ir ajustando a esto. El algoritmo PIO, como se llama, ajusta este voltaje de mi sistema constantemente, basándose en ¿qué? En mediciones, ¿no? Básicamente se parecería a un efecto PID o a un control PID, pero en este caso lo que hace es, en función de valores, de medidas, perdón, va a ir haciendo iteraciones. ¿No? Va a hacer iteraciones y va a reducir el voltaje o va a incrementarlo en función de la potencia de referencia, ¿no? A este proceso que hace la iteración se llama alcanzar el punto de máxima potencia o lograr, lo que les decía y les mostraba en las curvas, tener la máxima transferencia de potencia posible de los módulos al inversor. Como han visto, las ventajas que tiene este PO, a diferencia de los otros que no son muy comerciales, los otros tres, es la simplicidad. Es sencillo de implementar y entender. Funciona bien en condiciones de variación moderada de radiación solar.
En la mayoría de los casos, la irradiación solar en condiciones normales no va a variar pues de sobremanera, no es que vas a tener una generación grande y al minuto o al segundo, perdón, vas a caer esa generación. Incluso por el paso de una nube, que sería lo más grave que afecta a tu módulo, la variación, si se dan cuenta, no es pues una variación, si vale el término, de golpe, porque todavía voy a percibir la radiación difusa, que es cuando tengo la nubosidad presente. En este caso, si se dan cuenta, hay ciertas desventajas. Es un algoritmo bastante sencillo, pero tiene mucha oscilación cerca del MPPT. Es decir, como está constantemente preguntando cómo está la situación de mis variables, esa oscilación puede que no haga converger al MPPT exacto. ¿Por qué? Porque como va a preguntar esa variación, el control sí va a ser rápido, la variación no tanta, pero entonces ahí es donde no puede converger con el MPPT exacto. Va a llegar a ese punto, pero puede sobrepasarse, puede disminuir muy rápidamente, y me refiero al tema del control, ¿no? La inexactitud. En condiciones de rápidos cambios, por ejemplo, de irradiación, como les decía, cosa que no se da muy frecuentemente, a veces el algoritmo, al ser más rápido, el ajuste hace un ajuste que no es necesario. Es decir, constantemente pregunta, ajusta, y va variando el valor, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Que no tenga una buena eficiencia este sistema. Pese a esas desventajas que tiene, les puedo comentar que es el más aplicado por la simplicidad. ¿Y por qué? Porque las desventajas que hemos visto no son algo muy común. No es que la radiación varíe, como les decía, al segundo, y por lo tanto los valores que hemos visto, que la corriente depende de la radiación y la temperatura. Nosotros conocemos por sistemas de control que la temperatura no es una variable de cambio brusco, ¿no? Incluso los PID que se utilizan en funciones de temperatura no son robustos para cambios bruscos, porque la temperatura tiene un cambio, si vale el término, lento, no es rápido. Entonces el algoritmo satisface la necesidad de llegar al punto MPPT para la mayor transferencia posible. Entonces, una vez que el MPPT, perdón, haya trabajado el tema del MPPT, lo que va a pasar es a un sistema de control de la conversión del DC-DC. Ya teniendo toda la parte del MPPT prácticamente con el algoritmo integrado, que me va a dar a la salida un voltaje más estable de lo que es ahorita el tema de la radiación, o sea, máxima transferencia de potencia, no va a ser estable, perdón, pero sí va a ser la mayor potencia que me puede entregar mi módulo. Lo que sigue después de eso es convertirlo con un convertidor DC-DC, ¿no? Y ahí es donde entra también la parte de control. No olvidemos que va a ir, al igual que la parte del MPPT tiene su control particular que varía en función de las características del módulo, mi convertidor también va a tener una parte de control donde lo que va a hacer es ajustar el tema de la compensación de la corriente, va a ir testeando constantemente y va a ir preguntando. Para al final, mediante un módulo PWM, lo que va a hacer es básicamente tener una salida en función de lo que tengo en la entrada. A ver, les voy a explicar un poco. El primer bloque en el diagrama, que es básicamente esto, el MPPT, ya lo hemos visto, ¿no ve? El algoritmo que va a ser el tema del rastreo del punto de máxima potencia. Tengo dos entradas, voltaje y corriente. Perdón. Tengo dos entradas, el voltaje y la corriente de los módulos. El MPPT lo que va a hacer es, el voltaje de referencia lo va a enviar al siguiente control, así hemos visto, a la siguiente parte de control. Y ahí es donde el control de corriente, el bloque del control de corriente que ven ahí, compara el voltaje de referencia que tengo, en este caso, con el voltaje real del sistema. Y a partir de esa comparación se obtiene un error que va a ser procesado ¿por qué? Lo que ven en pantalla es un controlador PI, un controlador proporcional integral.
Este controlador va a ajustar el voltaje de salida para reducir el error entre el voltaje de referencia y el voltaje real del sistema, lo que tengo ahorita actualmente en los módulos, buscando mantener el sistema en el punto de igual manera de máxima potencia. Como les comentaba, si bien estos dos métodos que ya conocemos, el PID o el PI, se asemejan al tema del control MPPT, se utilizan ambos, uno para el tema del voltaje y el otro para el tema de la corriente, ¿no? A la salida de este controlador, lo que voy a tener es la corriente, que indica cuánto debe ser para mantener el sistema funcionando. Y aquí hay un datito que no les he dado todavía. El inversor fotovoltaico no trabaja, no es que te lo va a convertir cualquier nivel de corriente en voltaje 220. No puede hacer eso. El MPPT me va a pedir un rango de voltaje. Por ejemplo, muchos fabricantes lo que hacen es decirte, yo voy a trabajar a partir de los 80 voltios. Es decir, tus módulos me generan 80 voltios o están conectados con un voltaje de 80 voltios. Yo lo voy a detectar, lo voy a medir en esta parte del MPPT. Lo voy a medir, lo voy a comparar con mi referencia, que su referencia es justamente a partir de los 80 voltios que tiene que trabajar. Eso ya viene de fábrica. Y empiezo a generar. Y le va a dar paso a la corriente, y la corriente es la que va a ir al sistema de compensación con el control PI, y ambos es los que van a trabajar para entrar al convertidor PWM. ¿No ve? En la parte del PI va a recibir la corriente porque ya hay la radiación solar. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, donde no hay radiación solar o es casi escasa, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber voltaje relativo, pero no va a haber corriente. ¿No ve? Entonces, por lo tanto, tu inversor no va a trabajar. Va a ir testeando constantemente cómo están estas variables, y en función de lo que genera el MPPT con el voltaje, va a empezar a generar también la parte del PI con la corriente. ¿No? Porque ya va a haber 8, 9, 10 de la mañana, ya va a haber radiación solar. Y con el bloque del PWM, que ya sabemos que es nosotros, va a tomar la señal de modulación y la convierte en una señal de control para el siguiente estado, que es el interruptor del convertidor. En este caso, D, la parte D que ven acá en la parte del PWM, perdón, es el ciclo del trabajo del convertidor, que define cuánto tiempo estará encendido con cada ciclo de conmutación. Y eso me va a dar la referencia, el controlador PI. Y este controlador PWM me va a dar una señal que controla el interruptor SB, que regula el flujo de la energía hacia la carga. ¿No ve? Es decir, a la parte ya que va a ir el convertidor DC a C, que va a seguir en la siguiente etapa. ¿No ve? Este switch, en la parte SB, va a un switch que va a regular la cantidad de energía que se transfiere de este convertidor BOST hacia la carga. Cuando este interruptor va a estar cerrado por las referencias D y la señal que tiene, entonces el convertidor va a almacenar esa energía, y cuando se abre va a liberar al convertidor o a la etapa que convierte la parte continua a la parte alterna. Entonces, la parte del convertidor trabaja de esa manera. Agarra el voltaje que lo va a trabajar el MPPT, la corriente va a entrar a una parte de compensación, un sistema de control PI, y con el PWM va a empezar a regular la cantidad o el flujo de energía que tenga el sistema. Hay una parte muy importante en todo este sistema de control. Esta es la parte del convertidor DC, que es la parte más importante de un inversor, porque de aquí, con el algoritmo de control y todo este sistema, va a ir a un sistema IGBT, como el que veíamos acá. Acá. No, ya tengo toda la parte DC, que es la parte más importante de mi inversor, y va a ir a un filtro. Bueno, el filtro ya lo vamos a obviar, y va a ir a un convertidor, perdón, en corriente alterna continua, que básicamente son IGBTs, y al final sale corriente alterna.
sea, la parte más importante de un inversor está justamente en el algoritmo que tenemos para hacer justamente este trabajo, al tener las variables tan, si vale el término, unas variables que oscilan bastante en el tiempo en función de condiciones que nosotros no tenemos el control. Nosotros no podemos controlar la irradiación ni la temperatura, ¿no? Entonces son variables que como no tenemos el control, pues necesitamos un sistema que en la parte de corriente continua controle estos valores. Pero adicionalmente a eso, hay un requisito que trabaja la parte de control de la parte alterna, que es básicamente la parte de anti-isla o protección isla, ¿ya? Nosotros ya una vez entendido el tema del sistema de control de la parte alterna, continua, y una vez entrado a la parte alterna, lo que va a hacer el inversor es convertir directamente a alterna para que tú aproveches esa energía, ¿no? Eso es lo que hace un inversor. El problema está acá con estos sistemas que se denominan sistemas fotovoltaicos conectados a la red. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como pueden ver en la imagen, yo en esta parte tengo todo el sistema fotovoltaico. Y en esta parte es la interconexión de ¿qué? Mi sistema fotovoltaico, la red de La Paz, si vale el término, voy a ponerlo así, mi medidorcito de energía y las cargas que yo tenga en el domicilio. Es decir, estos tres elementos sí o sí deben estar presentes en un sistema fotovoltaico. No puedo tener el tema del inversor y todo el sistema si no tengo la red. Y eso es a lo que se refiere la protección anti-isla. Tenemos una norma para creación en la que rige el diseño de estos inversores, que es la IEEE 1547, que es la que determina qué características debe tener. Pero la más importante, que va dentro del sistema de control de un inversor, es justamente la parte anti-isla. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente lo que va a hacer es medir tensión y corriente en esta parte, y cuando detecte que no tengo red, no tengo energía eléctrica del distribuidor, mi sistema se va a apagar. Mi sistema se va a apagar. Esa es la protección anti-isla. ¿Por qué tengo esto? Y es importante que ustedes conozcan también. Si es un poquito ya un pantallazo, si va el término, una complementación. ¿Por qué debería tener esta protección mi inversor? Y tengo que hacer las pruebas para ver esto. Es porque si funciona en isla, por decirles, siempre nosotros tenemos cortes de energía, ¿no ve? En nuestra casa, por mantenimiento y demás. Imagínense que el corte es en el día, por un tema de mantenimiento. Estos sistemas, este inversor, no debe generar. Y ahí va a haber alguno que otro que diga, entonces, ¿para qué me instalo este sistema, no? Pero más allá de eso, no debe generar. ¿Por qué? Porque si genera, la energía puede fluir del sistema hacia la red. Y si fluye la energía hacia la red, el operario, el técnico que esté en el poste haciendo algún tipo de cambio puede sufrir una descarga eléctrica desde mi sistema fotovoltaico. Es por eso que la detección anti-isla es una parte, un componente de los inversores, donde nosotros tenemos que constantemente hacerle pruebas a nuestro inversor, si es que todo le vamos a dar mantenimiento, vamos a hacer alguna prueba del sistema electrónico que tiene. Yo te voy a hacer las pruebas anti-isla porque esto es una parte muy importante y es un requisito que tiene la actual regulación en Bolivia para que tú te puedas interconectar a un sistema fotovoltaico. O sea, sí o sí tu inversor tiene que tener esta protección para que cuando se desconecte la red y haya sol, no pueda retornar la energía a la red y por ende no puedan sufrir una descarga los técnicos que estén haciendo el tema de la reparación y demás, ¿no? Y eso es lo que no debería funcionar, que se denomina en isla. ¿Cómo va a detectar? Va a tener tres métodos, ¿no? El convertidor residente, la impedancia externa y la detección de la red. Por métodos activos y pasivos, que es lo más común que hay,
Dependiendo del lugar donde se realice la detección, puede ser por el convertidor de potencia, por adiciones del sistema de energía, por la inserción de una impedancia externa, no es lo más común, o por el operador de la red, que también tiene la capacidad de hacer esta detección por la conexión que tienen los inversores. Pero básicamente lo que hace es, les reitero y les decía, es testear las condiciones en las que está mi sistema actualmente, aparte del medidor. Va a medir corriente alterna y tensión alterna. No detecta estos, se tiene que apagar el inversor. Se apaga. Y deja de funcionar todo este sistema. Voy a cerrar con esta parte para irnos a la parte de preguntas y algunas dudas que tengan. La recomendación que les puedo dar es que esta frase es muy importante y yo les digo como profesionales en el tema de la electrónica y demás, no cambiar a energía solar no es una opción del futuro, es una necesidad del presente. Ya está en el país, ya se está aplicando y es un campo donde nosotros podemos actuar. No solamente viendo la parte electrónica y reparaciones o algunas detecciones de falla, sino tal vez actuando en el dimensionamiento también, ¿no? Que no es nada complejo, ¿no? Y también abrir un campo en todo, un campo laboral en todo este aspecto, ¿no?